¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Como siempre, tenemos muchas cosas que contarles en nuestro programa. Hoy hablamos del Día Mundial de la Diabetes. Se celebra cada 14 de noviembre y este año incidiendo especialmente en la prevención y también en el diagnóstico. Cuanto antes se identifique esta enfermedad, antes se podrá actuar. Así nos lo dicen y nos lo cuentan desde la Asociación de Diabetes de Segovia. Vamos a estar con ellos en unos minutos. Además, celebramos también los 900 años del señorío episcopal de Turegano, una efeméride que cambió el municipio tal y como lo conocemos hoy en día y que forma parte además de su rica historia. Enseguida también nos vamos hasta la villa de Turegano. Hablaremos de letras un martes más, de la revista Estudios Segovianos que edita San Quirce, la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y estrena además nuevo número, el 122 ya. Tenemos todo esto y mucho más, lo vemos enseguida después de este anuncio. En Segocer Porcelanosa llega la liquidación más esperada del año. Descuentos increíbles en mamparas de baño y muebles de baño, todos de porcelanosa. Es tu oportunidad de conseguir productos de alta calidad con descuentos de hasta el 80%. No dejes pasar esta oportunidad única para renovar tu baño con estilo y elegancia. En Segocer Porcelanosa encontrarás una amplia variedad de diseños y acabados para que encuentres el baño de tus sueños. Aprovecha esta liquidación y dale a tu baño un toque de sofisticación con los productos de porcelanosa. Date prisa. Las unidades son limitadas y la demanda será alta. Visítanos en nuestras tiendas y descubre por qué porcelanosa es sinónimo de calidad y estilo. Segocer Porcelanosa, la liquidación que no puedes dejar pasar. Aprovecha estos descuentos únicos en la carretera de Coruña, El Espinar. Pues vamos a hacer antes de nada una pequeña parada en el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Vamos a conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Desde Comercial Pecuaria Segoviana están buscando personal de mantenimiento industrial para nuestro centro de coca. Taberna Los Robles en Torrecaballeros necesita ayudante de cocina para viernes por la tarde, sábado y domingo, mañanas y tardes. Imprescindible experiencia y carnet de conducir. Proinserga busca operario de producción. Clínica Delta Terapias busca administrativo o administrativa recepcionista. La Dirección Provincial de Educación de Segovia oferta puesto de profesor o profesora de filosofía en el Instituto de Secundaria La Albuera, en Segovia. Residencia de Ancianos precisa incorporar para cubrir vacaciones del 20 de noviembre al 4 de diciembre un o una fisioterapeuta de media jornada. Palet Tama busca conductor de pala cargadora y conductor de carretilla elevadora. Se ofrece oferta de trabajo de administrativo para cubrir baja de maternidad durante 5 meses. Pecua Equipamiento Ganadero Sociedad Limitada busca una persona responsable para trabajar en un departamento de ingeniería y un electricista. Se ofrece puesto de producción en obrador de quesos veganos en La Lastrilla. Proinserga Alimentación necesita un operario de producción. Gestora Vía Roma busca un auxiliar administrativo para el departamento laboral. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Y se lo contábamos al inicio, cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y durante toda esta semana desde la Asociación de Diabetes de Segovia, en colaboración con la Fundación Caja Rural, preparan actividades, organizan varios eventos. El lema de este año además hace hincapié en la prevención. Soy Sara San Juan y soy la presidenta de la Asociación Diabetes Segovia, de ADISEG. Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes, lo que se entiende por diabetes es un aumento anormal de glucosa en la sangre. Vale, entonces tenemos dos causas por las que esto se produce. En la diabetes tipo 1 lo que pasa es que el sistema inmunológico falla, bombardea las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina y de llevar la glucosa de la sangre dentro de las células. Entonces, como no hay insulina porque las células han muerto, pues sube el nivel de glucosa en la sangre y ahí se queda acumulado hasta que llegamos a un diagnóstico que muchas veces ya es en mala situación del paciente y tenemos que poner tratamiento con insulina. En la diabetes tipo 1 hay una desaparición total de las células beta del páncreas, no se hace nada de insulina. En la diabetes tipo 2 lo que pasa es que el páncreas va produciendo menor cantidad de insulina porque se va como
como atrofiando, por así decir, y además la que se produce no se usa bien, porque los tejidos, generalmente asociado también a obesidad y demás, pues han generado una resistencia por la que producimos menos insulina y encima no la aprovechamos bien. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, que como decíamos es el 90% de los casos de diabetes, se puede mejorar el aprovechamiento de la insulina si se pierde peso, si se hacen los tejidos un poquito más receptivos con deporte, si se controlan otras enfermedades que hay alrededor como el colesterol. Entonces, para la diabetes tipo 2 realmente tenemos un tratamiento con buena perspectiva si podemos vigilar bien el proceso y el paciente tiene buena adherencia. Creemos que la conocemos y con esa creencia lo que hacemos es banalizarla. Tenemos un montón de gente que padece diabetes, estimamos que hay un 40% de personas sin diagnosticar y además las que están diagnosticadas todo el mundo es como que le da, bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente le da como una importancia menor, ¿no? Es como tienes diabetes entre tantas otras cosas y bueno, pues ya nos ocuparemos un poco cuando tengamos tiempo y parece que no es tan grave. Y esto es lo que tratamos de combatir precisamente este año, que el acento está puesto en el diagnóstico. Lo que estamos viendo es que el 90% de la diabetes, que es la parte de la diabetes prevenible, la diabetes tipo 2, que se asocia a malos hábitos de alimentación, a sedentarismo, a hipertensión, colesterol, otras enfermedades coadyuvantes, pues cada vez está apareciendo más pronto. Antes teníamos la aparición, bueno, pues en torno a los 70 años o así, ahora estamos bajando cada vez a edades más cercanas a los 60, según los últimos estudios. Entonces, precisamente este año de lo que se trata, el lema que tenemos es conoce los riesgos, conoce la respuesta, precisamente intentando concienciar de que hay que llegar al diagnóstico a tiempo, tenemos que hacer aflorar todo ese 40% que está ya padeciendo diabetes y no lo sabe, y tenemos que intentar que las complicaciones se traten mejor y antes, pues para que no produzcan lesiones incapacitantes. En Segovia tenemos en el sistema sanitario alrededor de 5.500 personas y a esa cifra habría que sumarla un 40% de gente que ya está con niveles altos de glucosa en sangre y que va a tardar meses o incluso años en llegar al diagnóstico. Cuando eso pasa, lo que pasa es que estamos en riesgo de lesiones que son, pues no nos gusta cargar mucho las tintas en las lesiones ni hablar desde el miedo, pero bueno, pues tenemos que saber que son lesión de riñón, que puede conducir a diálisis, lesión de retina que puede llevar a ceguera, problemas en los pies, el famoso pie diabético que puede acabar en amputaciones y acaba muchas veces en retiro laboral y en discapacidad. Entonces, bueno, se trata de no llegar a eso. La diabetes es una enfermedad que se puede llevar bien, se puede tener una buena calidad de vida, pero hay que llegar a tiempo. Pues el diagnóstico normalmente se suele hacer un cribado de diabetes de glucosa en sangre en los análisis ordinarios. Cuando vas a hacerte análisis de sangre, un parámetro que se suele mirar es la glucosa en sangre. A partir de 126 miligramos por decilitro estaríamos ya en diagnóstico de diabetes, en ayunas. Lo que estamos viendo, que nosotros nos quejamos a veces un poquito, es pues que hay cifras cercanas a ese límite, pues que muchas veces o algunas veces, pues bueno, no se les da la importancia que deberían tener. Se dice, bueno, vamos a esperar unos meses, volvemos a repetir, tal. Nosotros realmente querríamos que cuando las cifras se acercan ahí, todo el mundo tomase conciencia que hay que hacer una vigilancia muy estricta y seguramente, yo no soy especialista, pero convendría empezar el tratamiento. Entonces, lo que estamos reclamando también este año es que tenemos que hacer un cambio de conciencia con respecto a la diabetes. El otro día contaba a otros compañeros, hay enfermedades en las que hemos hecho un cambio de conciencia brutal en 20 años, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, que es fenomenal que así sea. Nadie duda de que hay que hacer cribados, que hay que volver a hacerlos. Si el cribado no da bien, se repite, se invierte en pruebas diagnósticas. Aquí en Segovia tenemos el ejemplo. Cuando ya la patología está, se hace muchísimo seguimiento. Genial, hemos dado un cambio de conciencia respecto al cáncer y por eso estamos teniendo mejores resultados en el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad. El infarto,
Tuvimos hace unos años casos de deportistas que sufrían infarto en los campos de juego, en los campos deportivos. Tenemos desfibriladores, 10 años después, 15, tenemos desfibriladores en todos los sitios, un montón de gente formada para atender esa patología. Pues ese cambio, que es súper positivo, es el que tenemos que hacer en diabetes. Tenemos que dejar de tomárnoslo como una cosa que, bueno, que es una cosa que tengo entre otras muchas y que, bueno, no es tan importante y que es un poco de azúcar, porque es que en España estamos en 9.000 muertes prematuras al año. Es que es una barbaridad, no se puede, no podemos tolerarlo. El diagnóstico muchas veces llega tarde, también a veces es culpa del paciente, que tiene síntomas, está cansado, no se encuentra bien, se encuentra más sediento. Dice, bueno, será el verano, será una época, tal. Cuando uno se encuentra mal, sobre todo con cansancio, hay que acudir rápido al médico. Y luego, lo que digo, en cifras que a veces se desprecian o se banalizan, se dice, bueno, estás un poquito en el límite, pero no, hay que tratarlo. Y después, cuando ya tenemos el tratamiento, hay que hacer un seguimiento. Nosotros desearíamos que fuera un poquito más continuo, porque para ver si los medicamentos están bien ajustados, hacen falta revisiones bastante periódicas. Si no, la glucosa se va a mantener alta y eso siempre es peligroso. Y luego también, tampoco quitamos su parte a los pacientes. Los pacientes se tienen que adherir al tratamiento. El tratamiento es muy importante para no generar lesiones. Hay a veces mucho desgaste psicológico porque es una enfermedad exigente, te exige comer sano, a veces privarte de cosas, hacer deporte, bueno, cuidarse mucho. Entonces hay veces pues, que el paciente también se siente un poquito desanimado y tiene un poco está un poco quemado, ¿no? Entonces abandona el tratamiento. Eso no lo podemos consentir. Se trata de cuidarse y hay tantas ocasiones para no cuidarse que lo más obvio al final es difícil. Pero sí, realmente hay que animar a la gente, es muy, muy importante. Tenemos también el problema de que las lesiones, hasta que no están un poquito avanzadas, no empezamos a padecerlas. Las lesiones se producen porque los niveles altos de glucosa en sangre generan daño en el riego sanguíneo, en las zonas que son más finas se rompen, y ahí se producen derrames, por eso la lesión de riñón, la lesión de retina y también daño en los nervios. Por eso el pie diabético, heridas que no sentimos no curan bien, no sentimos el dolor. Entonces, como la lesión no la padecemos hasta que no está un poquito avanzada, pues nos cuesta concienciarnos. Pero realmente es que cuando ya tenemos una lesión en diabetes, lo único que podemos hacer es contenerla. Ya no podemos revertirla. Una persona que tiene un derrame de retina se puede sellar con láser, pero el vaso que se ha roto no lo vamos a recuperar. Entonces, es importante seguir el tratamiento, aumentar los cribados de las enfermedades asociadas, de las complicaciones, que por ejemplo de retina sí que se hacen bastante bien, pero bueno, nuestra demanda sería siempre vigilar más, invertir más medios y más personal para llegar antes al diagnóstico también de las complicaciones. Cuando tú tienes un nivel alto de glucosa en sangre, una de las primeras cosas que se siente es sed, porque el organismo lo que intenta es esa glucosa tan grande que tienes en la sangre, pues rebajarla. Entonces el riñón dice, bebe porque tengo que tirar azúcar, ¿vale? Entonces por eso la sed. También notamos cansancio porque esa glucosa que tenemos en la sangre, que hemos obtenido de los alimentos, necesita entrar en la célula para que la célula pueda trabajar. Si no hay insulina y no entra en la célula lo que dice es, come porque no tengo energía, no puedo trabajar, ¿vale? Y a la vez al comer, pues como tenemos poca insulina, más glucosa en sangre todavía, ¿vale? Y luego también pues, se produce un poquito de adelgazamiento, por lo mismo. La célula, como no le llega azúcar porque no hay insulina, no puede ser transportada dentro de la célula, pues lo que hace es quemar reservas, quemar grasa, quemar reservas. Cuando ya no hay grasa en tejido adiposo, pues tira del músculo y por eso también un poquito de adelgazamiento. Lo principal, el cansancio y la sed. El viernes tendremos de carácter práctico, así dedicados a la prevención, 2 talleres. Uno es sobre nutrición, se llama Trucos y consejos para sentarse a la mesa con diabetes y va un poquito pues destinado a qué hacemos cuando ya tengo la enfermedad y tengo que comer todos los días y bueno, a veces es un poco pesado y tal, cómo puedo hacer
que ese proceso me resulte más sencillo. Este taller y el segundo, que es de psicología, los vamos a tener en el BICAM, en el edificio de Diputación, en la carretera de Segovia a La Granja. El viernes puede ir todo el mundo, es entrada libre hasta completar aforo. Y como digo, el segundo taller es de psicología y se titula Vivir mi diabetes en positivo. Y bueno, pues va un poquito dirigido a dar unas pocas estrategias de afrontamiento para que ese cansancio que decíamos que se produce pues no nos haga alejarnos del tratamiento, que es lo que tenemos que seguir. Y cerraremos el domingo con la ya tradicional marcha campestre, que tenemos la tercera edición. Saldremos de la avenida del Sotillo, el comienzo de la ruta del río Ciguñuela, a las 10. Y bueno, esa es una ruta que nos sirve a nosotros, un paseo que nos sirve siempre para hablar de nuestras cosas, conocernos, entrar en contacto también con personal sanitario, con gente de otras asociaciones. Es familiar, son 9 kilómetros y nada, se puede uno inscribir a través de la web de la Fundación Caja Rural. Y la verdad que los otros años lo hemos pasado muy bien, ha habido mucha participación y esperamos que este año siga siendo así. La diabetes se lleva mejor en compañía, que sabemos lo que es una enfermedad con la que se puede vivir bien, se puede tener calidad de vida, no es ya la enfermedad que teníamos hace unas décadas que casi sí o sí significaba lesiones, ahora no es el caso, pero hay que cuidarse y para ello hace falta el apoyo del grupo, a veces hace falta y aquí estamos para apoyar. Pues estamos de vuelta y nos vamos a ir hasta Turégano en estos próximos minutos, porque están allí de celebración, una celebración de 900 años, nada más y nada menos. Es el 9º centenario del señorío episcopal, es decir, cuando se donaron las villas de Turégano y Caballar al obispo de Segovia en 1123. Vamos a comentarlo con el alcalde de la villa de Turégano, Juan Montes. Juan, buenas noches. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vaya aniversario, 900 años de la cesión de la villa. Pues sí, ya yo creo que además de ser un hecho muy importante, es que fue la primera reina que hubo en toda Europa, para que luego no digan, y cedió a nuestra villa, la villa de Caballar, al obispo de Segovia, que es cuando empezó el obispado y todo, a Pedro de Agen, que era un francés. Y para nosotros ha sido súper importante, porque el hecho de ser señorío episcopal ha hecho que Turégano, pues de hecho tenemos nuestro castillo y seamos una villa, yo creo, de referente. Efectivamente. La reina Doña Urraca de Castilla, efectivamente, que cedió estas villas de Turégano y de Caballar al obispo de aquel entonces, de Segovia. Cambió, Juan, yo creo, este hecho, la configuración del patrimonio de ambos lugares, ¿no?, de ambos municipios, tanto cultural como patrimonial, y es un poco el resultado lo que tenemos ahora. Pues sí, además en el escrito de cesión se ve que en estos dos pueblos ya había gente viviendo, porque habla de sus fuentes, habla de sus molinos, habla de... Entonces, sí, que había cierto desarrollo. Sí, ya se supone que en esa época en Turégano ya había movimiento. No sabemos lo que llevaría habiendo movimiento, pero sabéis que Castilla estaba muy despoblada, pero Turégano y Caballar eran sitios donde ya vivía gente. Efectivamente. Bueno, y que además acogieron a personajes ilustres, a los reyes católicos, por ejemplo, en el castillo de Turégano estuvieron. Sí,
el rey católico Fernando estuvo allí haciendo, no sé si noche o estuvo una semana esperando a que le falsificaran la bula para poderse casar con su prima. Fíjate, llegó la bula y luego ya se vino a Segovia a casar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos viendo además el castillo, que yo creo que data más o menos de esa época, ¿no, Juan? Porque antes, bueno, sabemos que el castillo de Turegano está formado por una iglesia y a partir de ahí se fueron haciendo dependencias. Sí, bueno, la mayor parte de lo que se ve del castillo no es de esa época. En esa época se supone que habría una pequeña ermita o habría algo. Fue ya alrededor de 1400, casi 1500, cuando tenemos ya esta... Yo creo que ya casi todo lo que se ve, menos la espadaña que fue más tarde, pero no es de esa época. Habría una pequeña ermita o no sé lo que habría. Y que posteriormente, ¿no? Sí, cada obispo fue haciendo su obra y lo que tenemos ahora es de mediados del siglo XV. Unos siglos después. Bueno, la iglesia de San Miguel, como decíamos, ¿no?, que después se fue ampliando hasta el castillo que conocemos hoy en día. Castillo, por cierto, Juan, que está en obras ya, pero casi terminando, ¿o cómo va la cosa? Sí, ya le hemos abierto al público, llevamos un mes y la verdad es que está siendo todo un éxito las visitas guiadas. Todo el que haya ido se está quedando, bueno, anonadado de lo que se ve ahora, porque no tiene nada que ver con lo que se ve antes. Y la verdad es que está siendo todo un éxito. De momento tenemos un guía, pero creo que tenemos que poner enseguida más porque no damos abasto con los que están yendo a verlo. Bueno, recordar además que esas obras pudieron ser posibles gracias a ese 1,5%, ¿no?, de cultural. Sí, gracias al 1,5% cultural y luego la colaboración de la Junta y de la Diputación, que la verdad que todos han apoyado. Bueno, y nosotros como Ayuntamiento también, que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo. Sí. ¿En qué han consistido las obras, Juan? Pues la mayoría son sobre todo de accesibilidad. Ha sido dentro de la iglesia se han puesto rampas y barandillas, además de luego arreglar todo el suelo, paredes, techos, y luego por la zona de las almenas de arriba pues se ha hecho visitable, se han puesto escaleras que no existían. Entonces ya por eso digo que la visita ahora es muchísimo más atractiva, porque ves casi todo el castillo. Todavía no se ve el 100%, pero se ve la mayoría. Pero gran parte. ¿Cómo se pueden solicitar esas visitas guiadas, Juan? Pues a través del ayuntamiento, llamar, o a través de la oficina de turismo. Cuando van, no sé si ahora hay 3 visitas al día, y ya te digo que queremos hacer más, pero claro, como la visita dura también más de 1 hora, pues hay que ir también poco a poco. ¿Está abierto todos los días, Juan? Cuéntanos. Está abierto de miércoles a domingo, los lunes y martes cerramos. Miércoles a domingo, bueno, no está mal, no está mal. Bueno, pues ya saben que el Castillo de Turegano vuelve a estar abierto, y además con esa oferta de visitas guiadas y con nueva imagen, así que lo podemos redescubrir, nuestro castillo de Turegano. Juan, por cierto, que se acerca la Navidad y se acerca una fecha importante también para el municipio, que es esa feria de San Andrés. Pues sí, ya estamos ultimando todo el tema de la feria. Este año la verdad que es muy complicado el hacerla por el sector agrícola, que está bastante dolido y bastante machacado, porque ha sido un año muy malo. Entonces la maquinaria está muy complicado, pero vamos, ahí estamos intentando llevar a cabo la feria como todos los años, de una manera o de otra se hará. Fíjate, Juan, que todos los años, ¿no?, incidimos en este tema, en el esfuerzo también que supone el seguir haciendo la feria un año más, una feria que también tiene tradición. Sí, pero este año yo creo que se han puesto todos los factores en contra. Luego seguro que nos hace un día divino. Otros años seguramente, y otros años nos nieva, ¿verdad? Otros años es al revés, pero bueno, pues poco a poco yo creo que todo se consigue. Como decíamos, Juan, tiene tradición esta feria en el municipio. En cuanto a maquinaria agrícola, es un municipio también con tradición ganadera. Sí, la feria era una feria ganadera, todo de ganado, porque antes en el campo se trabajaba todo con ganado, entonces pues era de mulas, de vacas, de caballos, de yeguas. Y claro, pues con la evolución pues se transformó a maquinaria agrícola, y pues eso, se va transformando al final en un encuentro, yo creo que de todos los sectores. Al final no es ni agrícola, ni artesana, ni de alimentación, es al final una mezcla de todo. Eso es. Bueno, tendremos que esperar un poquito, pero no mucho, a primeros de diciembre, ¿no, Juan? Sí, 1, 2 y 3. Sí. 1, 2 y 3 ya tenemos fechas para la Feria de San Andrés en Turegano, así que fíjense, pueden ir a la feria y luego visitar el castillo. Juan, y un plan maravilloso. Pues sí, y luego degustar un lechacito, un bacalao, qué rico, al ajo arriero divino. Claro que sí. Pues ya saben, plan que tenemos en
Turégano. Juan, pues enhorabuena por ese 900 aniversario, que además habéis hecho actividades y lo habéis celebrado por todo lo alto. Estuvimos celebrando hace una semana y la semana pasada estuvimos en Caballar también, que hoy no ha podido venir Víctor porque estaba trabajando, pero... Bueno, le mandamos desde aquí un saludo también, porque el municipio también celebra la misma efeméride, el mismo aniversario. Bueno, pues una partecilla de nuestra historia, ¿verdad?, que había que recordar, y no era para menos, ese 9º centenario del señorío episcopal de las villas de Turégano y Caballar. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a publicidad, continuamos con más temas en 5 minutos. Pues estamos de vuelta y tenemos además esta noche en nuestra sección Hablemos de Letras uno de esos invitados especiales que tanto nos gustan. Me acompaña José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Y Jesús Pastor con su nuevo libro. Jesús, bienvenido. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, Pepe, pues te dejo como siempre que hagas los honores y nos presentes a Jesús y sobre todo al libro que tienes entre manos, recién salido del horno. Recién salidito. La verdad es que es, bueno, desde Ediciones del Biche, nuestra última publicación, Cuando el Guerrajo vuela abajo, un refranero popular segoviano, como no puede ser de otra manera. La verdad es que es un libro que llevamos tiempo detrás de él. O sea, siempre desde Ediciones del Biche queremos buscar un poco lo que son los orígenes, la cultura, la etnografía, lo nuestro, ¿no? Y hay muchos refraneros, hay muchos refranes, mucha sabiduría popular que teníamos la sensación de que poco a poco se puede ir olvidando, se va perdiendo. Y la verdad es que se nos ocurrió proponerle a Jesús, que ya tenemos unos cuantos libros de él, entre leyendas, novelas, paseo literario, proponerle el hacer un refranero. Él cogió el reto, cogió la idea, se puso a trabajar, le ha costado mucho y le ha quedado un libro realmente espectacular. Hay casi 1000 refranes, todos relacionados con nuestra tierra, con muchísimos pueblos, muy divertidos. Y es muy curioso porque según lo vas leyendo, está lleno de filosofía. O sea, realmente el refrán es la cultura popular, es la sabiduría popular, ¿no? Y Jesús ha sabido, a base de mucho trabajo, de mucho patear y mucho investigar, dar con la clave y con una investigación muy fiel de lo que es el refranero en la provincia de Segovia. En Segovia. Jesús, que me imagino que no es fácil realizar un libro como este, porque claro, cuando uno sabe irse a la fuente, por ejemplo, pues a una documentación, a una librería, no a un archivo, pero esto es que es el pueblo, es la gente, la fuente. A ver, era más difícil de lo que parecía, porque para empezar me había dicho que un refrán con una explicación, que es lo que suele haber en todos los refraneros. Entonces había que primero recopilar refranes, y yo al principio había pensado en unos 200 o 300, limitándome a los de Segovia. Pero claro, en Segovia se dicen muchos que no aluden específicamente a Segovia, pero que son realmente son de aquí. Incluso algunos que son bastante universales, pero que yo se los he oído decir a mis abuelos, con lo cual diciendo, bueno, aunque no sean exactamente de Segovia, se usan aquí. Si se usan, hay que ir añadiendo, y me puse un tope en un momento dado, digo, que sean 600. Según iba escribiendo, la gente se iba enterando y me contaban más refranes, y tengo amigos que me mandaban WhatsApp ahí con unos cuantos, otros que me decían, no tienen, realmente he tenido que dejar al final muchos porque de esos 600 acabaron en 700, hay 700 numerados, con sus explicaciones, algunas muy cortitas, pero en muchos casos intento contar cuál es el origen. Pongo un ejemplo, quizá el más antiguo de todos los que hay, está en el libro del Eclesiastés de la Biblia, el de ¿cómo es? No hay nada nuevo bajo el sol. Pero claro, eso yo se lo he oído a gente del pueblo. Sí. Y digamos que ese es el más antiguo, pero luego, claro, todos estos que hablan de pueblos que normalmente son del pueblo de al lado contra los de al lado, hay muchos más para poner esos, o los que hablan del clima, que tiene su lógica. No había información en la tele ni en internet, entonces lo que contaban era que si por ejemplo, uno que me hizo mucha gracia, si el burro mueve la oreja, métete bajo teja. Cosas de este estilo que bueno, pues de estas había también muchas, y luego intentaba relacionar unos con otros, buscaba el origen. Hay uno que me hizo mucha gracia, el origen, que es el de A buenas horas mangas verdes, que tiene que ver con el grupo, yo no recuerdo si era la Santa Hermandad o algo así, del siglo XVI,
que digamos que es los antecedentes de la Guardia Civil, que llevaban mangas verdes en el uniforme y que tenían fama de que llegaban siempre muy tarde, cuando se habían escapado los ladrones, habían matado a los... Sí, cuando ya no hacían falta. Exacto, bueno, pues de ahí viene el refrán. Afortunadamente tenemos ahora internet que permite ir rastreando, porque había veces que había que buscar, salían muchos, sí que están datados en internet, pero en distintos archivos, es decir, uno por aquí, otro por allá. Luego hay veces que incluso una vez que has hecho la explicación del refrán dices, tenía que haber puesto un detalle. Me he dado cuenta esta mañana, en la feria de Valverde, ¿cómo es? Pone más el que más pierde o algo así, el que más pone más pierde. Claro, solo lo he dicho referido al dinero, pero se utiliza también, por ejemplo, con sentimientos, o sea, cuando rompe una pareja o cosas así. Y miro y digo, ostras, no lo puse. Sí, que podría aludir también a eso. O sea, que hay refranes, Jesús, por lo que estás contando, que aluden específicamente o se refieren a pueblos, a zonas de Segovia en exclusiva. Muchísimos, de pueblos, muchísimos. Y además, cada vez que veía a alguien de algún pueblo, le decía, oye, ¿me puedes decir algún refrán? Y todo el mundo se sabía alguno. Que nombre a tu pueblo, no todos, no todos. Yo recuerdo una conocida que tengo de Turégano y dice, creo que no hay ningún refrán que nombre a Turégano. Y no hay ninguno de Turégano, por poner un ejemplo. Sin embargo, en Segovia capital hay muchos de La Granja y casi todos aluden a que son muy presuntuosos. Ajá. Eso lo dicen, claro, los del pueblo de al lado. Yo no sé. Qué bueno, la verdad es que es una de las curiosidades de lo que libra, aparte de lo que es el interés general de casi todos los refranes. Jesús ha dividido el libro, por un lado, en los que están con las explicaciones, y luego hace un localidades con refrán, en el que es un índice, tanto los libros, o sea, los refranes relacionados con Castilla, y empieza el refranero segoviano pueblo por pueblo, o sea, es un abecedario. Abades, Adrada de Pirón, Adrados, Aguilafuente, o sea... Sí. A ver, leernos alguno. Jesús, luego, aparte de este índice de los... Que mucha gente estará en casa, según nos vea, estará diciendo, pues, ¿a qué sale? Pues curiosamente, perdóname, Jesús, aparte luego del índice de los pueblos, que vienen prácticamente la mayor parte de los pueblos de la provincia, ha hecho otro índice relacionado por el calendario, enero, febrero, claro, que como decía, o sea, de una manera de seguir... Abril, aguas mil, ¿no? Esas cosas también relacionadas con la meteorología. Claro. Y luego otros que son muy de Segovia, que relacionados con la ganadería, la matanza, el animal, los productos, que claro, como me decía el otro día un amigo de Valtiendas, es que antes todo lo relacionado con el vino era a través de refranes, o sea, ha quedado... Lo que queda de la sabiduría de antes, de hace 30 o 40 años, es gracias a los refranes, ¿no? Lo que es al lenguaje oral. Y es uno de los trabajos que más... Que yo creo que más satisfacción va a dar a la gente cuando consigan, claro, lo primero que te preguntan, a ver, ¿qué viene de mi pueblo? A ver, de Añe, de Boceguillas, de San García. Entonces, ahí está el trabajo de Jesús. A ver, Jesús, elígenos. Por poner un ejemplo, hay varios que son como de verdades de perogrullo, que por cierto es otro refrán, la verdad de perogrullo, como es la mano cerrada es un puño o algo así. Bueno, entonces, perdón por no recordar que al final hay casi 1000 refranes, entonces hay veces ya que me todos en la cabeza, además. Me encantan los de las verdades de perogrullo. Dice uno, en Abades 4 huevos son 2 pares. Ajá. O por ejemplo el de Vallelado, dice, ¿cómo es? En Vallelado, a ver, busco Vallelado y pone... Vallelado. Los de Vallelado, una oreja a cada lado. Estos. O me gustan mucho los que hablan como de caminos. Igual, ahora mismo uno no dice, ¿en qué pueblos hay? Entonces das a móvil o internet y dices, tal pueblo, tal otro, tal otro. Bueno, pues hay muchísimos de esa época en que no solo no había móviles, sino que la gente de los pueblos ni siquiera tenían a lo mejor un mapa en condiciones. Entonces van muchos, por ejemplo dice, los de Aldealengua de Santa María les dijeron a las de Ayllón que para machotes los de Maderuelo y que suyos son, por poner un ejemplo. Y entonces uno mira Aldealengua y de ¿qué tiene que ver? Claro, avisan un poco para las fiestas, que era cuando iban al pueblo de al lado
y se iban a buscar novios o novias porque los de su pueblo eran todos primos y primas. Efectivamente, ya los tenían muy vistos. Exacto, entonces hay un montón de refranes sobre de dónde son mejor las mozas y los mozos y con caminitos, o mucho sobre los burros, de cuidado no vayas a tal pueblo. Es muy famoso el de Segovia, ni la mula ni la novia. Sí. Y ese es que fue la primera vez que me di cuenta del... Siempre lo habíamos dicho, y fue mi hija la que me dice, pero hombre, está claro, eso es un consejo que le dan a un chico del pueblo que se va al mercado de Segovia. Que cuidado, que no compre una mula que le van a engañar y que no se eche una novia que luego vienen muy señoritas al pueblo. Ajá. Pero claro, qué curioso. Y se cierra, y de esos hay a patadas, o sea, que si los de tal pueblo, los de Olombrada, la manta cagada. Cosas... Y dice uno, ¿por qué lo de la manta? Claro, lavar en el río las mujeres era espantoso. O sea, y llevar la manta, con lo cual sus maridos, que eran pastores o agricultores, tenían que ir con la manta, porque aquí sabemos que ahora hay calefacción. El pobrecillo así, y entonces los del pueblo al lado riéndose de cómo lleva. Es que lo de las mantas me hizo mucha gracia. Qué sabiduría popular, de todas formas. Popular. Y dices una cosa además, Jesús, en el libro, que es que el autor de este libro, aunque tú lo firmas, es el pueblo, en realidad. No es la sociedad segoviana y esos mayores que todavía tenemos, ¿no?, en nuestros pueblos, y que nos pueden dar muchos de esos refranes que, como decís, se van perdiendo y que ahora, gracias a este libro, pues vamos a poder recuperar y a conocer. Totalmente. Hombre, pues estaría bien. O sea, otro ya por terminar. Venga, de estos refranes. terminamos, dale. Dice, Valseca las tierras, Bernuy los santos. Para quien no lo sepa, había un pueblo entre Valseca y Bernuy que se llamaba San Medel, del que todavía, si se va por la carretera, se ve la ruina de la iglesia. Cuando desapareció el pueblo, que hay una leyenda un poco tétrica de un envenenamiento colectivo y tal, Madre mía. resulta que Valseca se anexionó los terrenos y los de Bernuy cogieron los santos de la iglesia y se los llevaron a la suya. Y de pronto dice, ¿y esto qué tiene que ver? Claro, en las herencias hay unos que tiran por lo económico y otros se llevan lo sentimental. Y queda zanjada así. Entonces, y efectivamente es la sabiduría popular. Te ponen un ejemplo y luego tú piensas, ¿y por qué se cuenta ¿Y a qué viene? ¿Y a qué viene? Y además que todo se refiere pues, a una realidad, o como decíamos, pues, a una forma de actuar, o a la relación que había entonces entre los pueblos, incluso al mapa, ¿no?, de la provincia de tiempos atrás. Totalmente. Bueno, pues qué interesante. Ya lo tenéis en la librería, Pepe, tenemos. ya se puede comprar. Ya se puede comprar. Ya lo podemos leer y ya lo podemos disfrutar. Exactamente. Y el que quiera conocer un poco más, el viernes 24, o sea, la semana que viene, lo presentamos en la librería Entre Libros. Fenomenal. ¿Hora tenemos? 8:15. 8:15 el 24. El 24. La presentación, cuando el grajo vuela abajo, y de ahí 1000 refranes de nuestra provincia. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Pepe. Gracias, Un placer. Bueno, pues nosotros continuamos enseguida. Nos vamos a un anuncio nada más y volvemos. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Pues estamos ya de vuelta y seguimos. El curso académico en San Quirce acaba de comenzar y además se ha lanzado ya también, coincidiendo con la inauguración del curso, el número 122 de su revista anual, Estudios Segovianos. Vamos a ver en qué consiste esta presente edición. Me acompaña Juan Manuel Moreno, él es académico de San Quirce y responsable de publicaciones. Juan Manuel, bienvenido. Hola, muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, habéis hecho coincidir la inauguración del curso académico en San Quirce con la publicación. Sí, la inauguración pues tuvo varias partes, el discurso inaugural, la lectura de la memoria anual y el reconocimiento a algunos académicos correspondientes y aprovechamos para presentar brevemente, porque ahora que no fue un acto muy denso, pero que yo creo que estuvo bastante ligero y bastante bien, presentamos el nuevo número. Y intentamos a ver si, con vistas a que en los años sucesivos sea así, coincida la inauguración del curso y tengamos listo y ya la periodicidad sea justamente anual,
Vamos, que ha venido siendo así prácticamente siempre. Sí, no queréis siempre instaurarlo, ¿no? Que coincida siempre la inauguración. Coincida la inauguración con la presentación. Siempre el libro ha sido anual, pero no siempre ha sido el mismo día. Pero bueno, esta fórmula yo creo que ha funcionado. Sí. Bueno, pues se presentó, por tanto, el otro día, hace unos días, como decíamos, en la inauguración del curso, esta revista, Estudios Segovianos, aquí la tenemos, Juan Manuel, y siempre queréis incidir, queréis profundizar, ofrecer novedades también sobre temas diversos, ¿no? Historia, literatura. Sí, bueno, es una revista que tiene una tradición, ya vamos por 70 y tantos años, o sea que ya tiene su solera. Y los objetivos han sido siempre los mismos, que es dar a conocer o investigar o explorar nuevas vías acerca de pues, historia, arte, cultura, patrimonio cultural en general de Segovia. Los temas son muy variados, por eso siempre hay algo que puede interesar siempre, si no es una cosa es otra. Y desde luego el tema da de sí, porque 70 y tantos años y esto no se agota. De hecho, fíjate que el volumen es un volumen que tiene su consistencia. Esto quiere decir que son muchos los investigadores que están en activo investigando sobre temas de Segovia y además investigadores de calidad, lo cual les estamos muy agradecidos. O sea, nuestro primer agradecimiento es todos aquellos que quieren colaborar con nosotros, ¿no? Porque la revista siempre, como toda revista científica que se precie, porque la edición de esta revista cumple los requisitos de una revista al uso de ciencia histórica, artística o patrimonial, y todos los artículos pasan a la revisión del Consejo de Redacción, y lo cual quiere decir que tanto tiene cierto rigor. Claro, tiene rigor y con lo cual los investigadores que quieren colaborar con nosotros, que no tienen por qué ser segovianos, hay de todas partes, pues tienen el interés y la calidad y el talento suficiente como para que estemos satisfechos con el resultado final. Sí. ¿Cómo es este número? Bueno, este número, y como tiene muchas cosas, no sé si conviene, podría hablarte de todas, evidentemente. Lo más destacado. Las secciones son las tradicionales. Hay una crónica de la academia que se incluye la memoria, en este caso, del curso 21-22, la lección inaugural de aquel año, que fue a cargo de Pablo Zamarrón, con la peculiaridad de que, claro, la lección de Pablo Zamarrón, nuestro actual director, en la lectura de su discurso cantó y tocó instrumentos. Claro, eso aquí no lo podemos reflejar. Lo hemos sustituido por partituras y ilustraciones de instrumentos. Incluye también el discurso inaugural de Carlos Álvaro, un reciente académico, que por cierto es el que me ayuda, y no sabes cómo, en el trabajo de edición como secretario de la publicación. Y está su discurso, que fue sobre las cartas, el epistolario que tenían Ignacio Carral y su esposa Adela Rodao con Mariano Quintanilla, que es un documento y es un trabajo muy interesante y además inédito. O sea, hasta hoy esas cartas, hasta la semana pasada no han visto la luz. Y en la crónica también me gustaría resaltar, hemos querido incluir un artículo que se venía haciendo necesario, que es sobre San Quirce, el santo, el que nos da nombre, y que no podía hacerlo otro que Antonio Linaje, nuestro académico de mérito, que es una absoluta eminencia sobrenatural en cuanto a conocimientos, erudición, etcétera. Y entonces ahí se nos cuenta pues la historia del santo, la historia y todas las versiones. No sabemos cuál es la real, porque si esto ocurrió, la vida y muerte del niño San Quirce ocurrió en el siglo IV, pues todas las historias, leyendas, geografías, lo que ha ido cambiando, todo que ha ido cambiando, y en fin, todo está muy completo y lo hemos querido introducir y estamos muy satisfechos. Y luego viene pues toda la relación de artículos que les hay de muy diversos temas, desde aquellos que tratan sobre edificios o edificaciones. Es que no sé, podría ponerte algún ejemplo, pero no me gustaría dejarme otros. Desde la ermita de San Gregorio, que ya está en ruinas, su historia desde el siglo XIII hasta que se convirtió en un taller de cerámica, estaba entre San Andrés, la iglesia de San Andrés y la muralla, o el molino de Los Hoyos, un molino también en ruinas que se estudia desde su geología hasta toda la trayectoria hasta que desapareció. O, bueno, hay un artículo muy curioso también, muy interesante, sobre el puente de Valdevilla, porque nos descubre su autor, que en este caso es otro compañero de mérito, Antonio Ruiz, que antiguamente había sido no solo puente, sino también carretera de conducción de agua que proporcionaba agua a barrios como el Cristo, Santa Eulalia, etcétera, ¿no? Entonces, en la documentación antigua le llamó la atención que hablaban de la puente
Aquí solíamos decir la puente cuando es un conducto, como por ejemplo el acueducto es la puente. Sí, exacto. Incluso alguien llamaba a lo que era el puente de Valdevilla la puente chica, en comparación con la... Bueno, sobre edificaciones, sobre el Alcázar de Segovia, cuando digo, vamos, cosas que llaman la atención, no sé, me dejaré alguno, que cuando fue prisión de los arráeces eran los jefes de los corsarios musulmanes que en la segunda mitad del siglo XVIII se apresaban y entonces se les llevaba al Alcázar de Segovia. Nos cuenta además cómo vivían y tal, que no mal del todo, y bueno, muy curioso. En fin, luego también hay sobre algunas localidades, hay un artículo sobre la labor de Juan II en Santa María de Nieva, otro artículo sobre los movimientos poblacionales muy sólidamente documentado con distintas fuentes por un sociólogo, Luis García Bartolomé, sobre el Navas de Oro de Cuéllar, que es hasta hace no mucho, Navas de Oro de Cuéllar y Navas de Oro de Coca, que están separados por una calle. Y bueno, y luego también hay personajes, hay una biografía de Pedro de Malpaso, que fue un maestro de obras y fortificación renacentista, segoviano, o sobre el que fue el primer notario en Sepúlveda cuando se crea el cuerpo de notarías, que sustituye a los escribanos, el cuerpo de notarías, lo que Galdós llamaba inaugura el siglo hipotecario. Pero claro, no solo nos habla de la biografía de este tipo, Ángel Collado Ibaza se llamaba el notario, sino a través de los registros notariales en realidad lo que sale es la vida de la población de la Sepúlveda del siglo XIX, que además, claro, todo lo importante de las vidas pasa por notaría. Efectivamente. Es muy interesante, en fin. Y luego hay artículos, en este caso hay 4 artículos que son dedicados a literatura. 3 de ellos son sobre el entorno de Elena Fortún. Hay uno que es sobre las localidades segovianas en la vida y en la obra y en el alma, diríamos, de Elena Fortún. Ahí aparecen desde Abades, Santa María de Nieva, las 2 Ortigosas de Pestaño del Monte, La Losa, etcétera. Y luego hay uno que está dedicado específicamente a Ortigosa del Monte en la obra de Elena Fortún y le califica, lo titula como El paraíso perdido de Elena Fortún. Uno más, sigo si quieres. Sí. Tenemos Juan Manuel, por cierto, para comentarlo. Temas muy variados, me imagino que la selección no es sencilla. No, la selección, nosotros recibimos los artículos, todo el que quiera colaborar. Si cuadran en nuestros objetivos, es decir, lo que son en grandes palabras, es todo lo que tenga que ver con el patrimonio tal. Luego se pasa al Consejo de Redacción, que hace una valoración, hace una valoración y pasan el corte o no pasan el corte. Hombre, normalmente la gente que nos manda los artículos suelen ser artículos que están ya bien armados, ¿no? Generalmente, pero no siempre. Generalmente pasan el corte. Generalmente sí, no siempre, pero generalmente sí. Pasan el corte o no pasan el corte o la valoración que se hace se le recomienda una serie de modificaciones que pueden ser para que se puedan publicar, que pueden ser desde puramente formales hasta algún aspecto del contenido, porque claro, quien hace la valoración es especialista o son especialistas en el asunto, ¿no? En temas y también me imagino en la edición, ¿no? de la revista, un poco en el formato. ¿Dónde se puede conseguir? Esto está en todas las librerías de Segovia, están ya desde el mismo día que fue el viernes de la semana pasada, están ya en todas las librerías y yo creo que ahí la puede adquirir. Yo creo que cualquier segoviano va a encontrar algún artículo de interés, o sea, y más de uno. Y más de uno. Efectivamente. Y además conocer aspectos, como comentamos en otras ocasiones, a veces desconocidos o que han pasado desapercibidos de nuestra historia. Claro, es que luego parece mentira, pero una provincia tan, digamos, pequeña, pero no, hay muchísimos... Pero muy intensa. Es muy intensa, y además hay muchísimos asuntos que además siempre algunos tienen que estarse actualizando y luego aparecen novedades, aparecen documentos inéditos, aparecen... claro, la gente se dedica a investigar y acaba encontrando tesoros. La ciencia en general, la ciencia histórica tampoco tiene límite, o sea, esto siempre sigue. O sea que hay temas todavía, hay contenido para muchos. Llevamos 70 y tantos años y por lo menos otros 70 y tantos tendremos. Sí. Madre
madre mía. Pues vamos a disfrutar de momento de esta, Estudios Segovianos, este número 122 que acaba de salir, lo encuentran en las librerías segovianas y seguro que es muy interesante, como decimos, algún tema o más de uno que descubrimos algo nuevo de nuestra provincia y de nuestra historia. Juan Manuel, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Un placer. Nos vamos así a publicidad, continuamos con más temas enseguida, no se vayan. Pues estamos de vuelta y seguimos. Vamos a hablar ahora de la Escuela de Negocios MBS. Está ubicada en las instalaciones de CIBA José María Eventos. Se organiza para el 21 y 22 de noviembre y una segunda fecha para el 4 y 5 de diciembre, un taller intensivo de alta productividad en el trabajo. Vamos a ver en qué consiste y cómo pueden apuntarse. Lo comentamos con Javier González de Herrera. Él es el director de esta Escuela de Negocios. Javier, muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carlota? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Javier, un placer. Vamos a comentar lo primero, si te parece, para situar también a los telespectadores, qué es esta Escuela de Negocios que ahora está ubicada, además en este nuevo espacio que abría hace muy poco José María Eventos, CIBA. Eso es. Muy bien, bueno, la Escuela de Negocio, que como bien sabes, pues el 17 de octubre pasado tuvo su acto de inauguración del curso, lo que pretende es generar un ecosistema de conocimiento y de conocimiento muy práctico, muy pragmático sobre gestión empresarial. De alguna manera lo que pretendemos es aportar nuestro pequeño grano de arena y nuestro valor a las personas profesionales de Segovia para que crezcan como personas directivas y para que crezcan profesionalmente. Fíjate, Javier, que está centrada, ¿no?, la escuela en la sociedad segoviana, sobre todo, yo creo que lo comentamos el día de la inauguración, cómo la escuela se centra en Segovia y en sus necesidades. Eso es, sí, tal cual. O sea, y fundamentalmente, además, en 3 pilares de conocimiento. El primer pilar, que sería la gestión de la empresa familiar. Sabemos que el tejido empresarial de Segovia es un tejido que se nutre de empresa familiar. En segundo lugar, lo que llamamos el universo del liderazgo, que al final no deja de ser esa capacidad que tienen las personas para influir de manera positiva en los demás, y ahí hay mucho desarrollo de necesidad de conocimiento práctico sobre cómo aplicar ese liderazgo. Y en tercer lugar, y lógicamente también derivado de dónde nace el proyecto de MBS, pues también una especial atención a la gestión de empresas de gastronomía. O sea, todo muy orientado, como decimos, ¿no?, al perfil de Segovia, de capital y provincia. Eso es. Vamos a hablar, Javier, de ese taller intensivo, decíamos, de alta productividad en el trabajo. Se desarrolla en 2 fases, por cierto que se pueden apuntar solamente a una, pero ahora veremos cómo se desarrolla, Javier. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Bueno, los programas enfocados, que es una de las líneas de actividad que tenemos, son programas de alto impacto. Tú lo has dicho antes, alto impacto, porque se trata al final, de alguna manera, de ampliar lo que llamamos el cinturón de herramientas de cada persona profesional. Todos tenemos un alto conocimiento técnico en nuestro trabajo, pero a veces también necesitamos herramientas de gestión. Los programas enfocados son programas de muy corta duración, que son muy prácticos y de alguna manera lo que pretende es dotarte de recursos, de herramientas que te ayuden a mejorar las posibilidades de conseguir resultados en tu trabajo. Y en este caso concreto, enfocado a la productividad. ¿A quiénes va destinado, Javier? ¿Quiénes se pueden sumar? Mira, para este tipo de formaciones son muy transversales. Al final, cuando hablamos de productividad, hablamos de la necesidad de mejorar la gestión de nuestro tiempo. Todas las personas tenemos un alto nivel de responsabilidad en nuestro trabajo y luego tenemos que ser capaces de organizar nuestro tiempo efectivo para dar respuesta a esas necesidades. Y ahí, bueno, pues a veces es verdad que nos ocurre que tenemos una serie de limitantes que empiezan en nosotros mismos, porque es habitual culpar a todo lo externo de mi incapacidad para gestionar de manera adecuada mi tiempo, pero en este caso esta formación lo que sí pretende es ponerte a ti como protagonista y no espectador. Es decir, te posiciona en primer lugar en quién estás siendo tú cuando aparecen esas posibilidades de robarte tiempo en tu día a día. Y empezamos identificando en el primer taller, 21 y 22 de noviembre, comenzamos por lo que llamamos los impulsores internos que tenemos. A lo mejor tú eres una persona perfeccionista, a lo mejor eres una persona que necesita supervisarlo todo, a lo mejor eres una persona que te gusta complacer las necesidades de los demás. Identificamos hasta 12 impulsores que cuando están muy presentes se convierten incluso en limitantes. Entonces, la primera parte, talleres 21 y 22 de noviembre, vamos a trabajar mucho con esa parte más interna, con esa parte más personal. ¿Dónde están
las barreras que a veces pongo yo en primera persona a la gestión de mi tiempo. Qué interesante también, y veíamos antes el título, Javier decía bienestar productivo. Es importante que uno sea productivo en su trabajo, pero que se encuentre a gusto, ¿no? Y configurar o conjugar ambas cosas no es fácil. No es fácil, desde luego, y es el verdadero objetivo. Es decir, cuando somos productivos no es cuando le estamos sacando 5 minutos más al reloj. Cuando somos productivos es cuando yo siento que verdaderamente estoy en el camino del equilibrio, que estoy dando prioridad a las cuestiones que son realmente importantes y no necesariamente son las más urgentes. Y sobre todo aquellas cuestiones que tienen que ver con mi propio desarrollo. Es decir, cuando en la gestión de mi tiempo no soy capaz de encontrar esos espacios para crecer yo, para hacer crecer a mi equipo, para conciliar de manera adecuada, no estoy siendo productivo por más que sea capaz de sacar necesidades urgentes cada día. ¿Y la segunda sesión, Javier, en qué consiste? Una sesión que yo sí enlazaría, desde luego el taller se puede hacer de manera independiente, cada uno de los 2 talleres por separado. Lo que ocurre es que desde luego en primera persona yo sí invito a desarrollarlo de manera compartida, porque creo que el primero es necesario y el segundo ahí sí nos hace trabajar más en herramientas que podemos aplicar en el día a día. Es más completo. Por ejemplo, es más completo, se hace de manera más completa, eso es. En el segundo taller empezamos trabajando con las curvas de rendimiento. Cada uno de nosotros somos personas que somos capaces de explotar nuestro rendimiento efectivo pues de diferente manera según la parte del día en la que estemos inmersos en el trabajo. Yo, por ejemplo, soy una persona mucho más alondra, soy una persona que estoy muy productivo a primera hora de la mañana. Sin embargo, una persona que trabaja conmigo es extraordinariamente productiva por la tarde. Lo primero que haremos es un autodiagnóstico para identificar dónde está a nivel de neuroproductividad mis tiempos de mayor dosis de energía productiva. Esa sería la primera parte de ese segundo taller. La segunda parte del segundo taller tiene más que ver con la aplicación de herramientas digitales que me ayudan de manera decisiva a optimizar la gestión de mi tiempo. Ahí a veces algunos de nosotros sí carecemos, ¿verdad?, de esas herramientas, no las conocemos en profundidad y a veces, bueno, pues empleamos más tiempo del necesario en cuestiones que a poco que aprendamos un par de teclas adecuadas tecnológicas, oye, pues puede ayudarnos a ser mucho más efectivos en la gestión de nuestro tiempo. Desde luego, no es que echemos más horas, ¿verdad?, y echemos esos 5 minutos de más, Javier, que comentabas, sino que nuestro tiempo en el trabajo lo aprovechemos de manera efectiva y sobre todo beneficiosa también para nosotros, para el trabajador. ¿Cómo se pueden inscribir aquellos interesados, Javier? Bueno, lo primero sería facilitar el correo electrónico al que se puede dirigir. Desde luego, si entramos en www.escuelambs.es, directamente en programas enfocados, encontraremos el PDF informativo donde se encuentra toda la información, y luego hay un correo electrónico que es info@escuelambs.es, y cualquier persona interesada simplemente escribiendo ahí o llamando al 650 40 48 15 puede encontrar toda la información que facilita su matriculación. Fenomenal, pues matrículas abiertas para este ciclo, como decíamos, este taller en 2 fechas, 21 y 22 de noviembre y 4 y 5 de diciembre. Javier, muchísimas gracias. Un placer y muchas gracias, Carlota. Gracias, un placer. Bueno, seguiremos en contacto desde luego con este programa de la Escuela de Negocios MBS, ahora en el CIBA José María Eventos, en este espacio, en sus instalaciones, y vendrán muchos más talleres como estos y muchas más actividades. Nosotros terminamos hablando de la red Huellas de Santa Teresa. Ha presentado en Segovia una visita virtual a los principales lugares teresianos. Hay experiencias que te dejan huella para siempre. Este proyecto, cuya producción ha durado 8 meses, se han realizado 126 panorámicas y 4.600 fotografías. La visita virtual por la ciudad de Segovia nos permite adentrarnos en el monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas y descubrir la celda en la que vivió la santa. A la iniciativa digital se accede a través de la web www.visita.huellasdeteresa.com y con ello nos despedimos. Gracias y feliz noche. Pero hazlo. Huellas de Teresa. Empieza algo grande.